Si este video te encontró hoy, escucha con cuidado, porque tu salto cuántico financiero ya terminó, y la prueba que más necesitabas no era dinero entrando todavía, era este alivio inmediato de dejar de sentir que llegaste tarde a tu propia abundancia. No estás viendo este mensaje para aprender algo nuevo, lo estás viendo porque una parte de ti ya cruzó un umbral invisible, y lo que duele ahora no es la falta, sino la confusión de sentir que algo cambió por dentro, mientras el mundo afuera aún no termina de reflejarlo. Y ese es el punto que casi nadie entiende cuando una línea del tiempo empieza a cerrarse y otra se abre sin hacer ruido. La ley de atracción no funciona como la mente lógica imagina. No es una maquinaria que responde a deseos con entregas inmediatas. Es un campo de resonancia que primero tiene que encontrar coherencia en quien lo emite. La mente, entrenada durante años para medir valor, seguridad y progreso a través de la evidencia, se inquieta, aprieta el pecho, endurece los hombros, acelera los pensamientos y te hace creer que, si no hay resultado visible, entonces nada ocurrió. Pero el cuerpo, cuando ya no puede sostener la vieja frecuencia, empieza a enviar señales más sutiles y más honestas. Cansancio con la lucha, rechazo a la urgencia, una extraña distancia de los mismos patrones de escasez que antes parecían normales. Y mientras escuchas esto, quizá notes que hay una parte de ti que no está dudando tanto como hace unos segundos, porque cuando una verdad toca oídos listos, no entra como información, entra como reconocimiento. Eso que sientes en este momento no es coincidencia. Las señales del universo no siempre llegan como un relámpago de luz o como un sueño vívido a las 3 de la mañana. A veces llegan exactamente así, como un video que aparece sin buscarlo, como palabras que resuenan antes de que la mente pueda cuestionarlas. Y eso que sientes ahora mismo, esa mezcla de alivio e incomodidad simultánea, es exactamente la firma de una conciencia que ya está más allá de donde estaba antes, aunque todavía no tenga nombre para ese nuevo lugar. Tal vez llevas tiempo preguntándote por qué. Si has trabajado tu energía, tu conciencia, tu intención, todavía existe esa sensación de espera suspendida, como si algo estuviera a punto de llegar, pero nunca terminara de tocar tierra. Y precisamente ahí comienza la revelación de este mensaje, porque más adelante vas a sentir con claridad que el error no era tu proceso, sino la forma en que estabas interpretando el silencio. No todo silencio es bloqueo, no toda demora es negación. Hay pausas que aparecen cuando el campo ya terminó una reconfiguración y el sistema nervioso todavía está aprendiendo a no defenderse de lo que pidió. Hay vacíos que no anuncian pérdida, sino recalibración. Y si hoy este video apareció frente a ti, tal vez no fue para motivarte, sino para sacarte de una mentira muy antigua, la de creer que la manifestación de abundancia siempre se reconoce primero con los ojos. ¿Por qué no? A veces, la abundancia se reconoce primero como una suavización interna, como una respiración que se vuelve más profunda sin que lo planees, como una caída casi imperceptible en la tensión de la mandíbula, como una sensación extraña de que seguir persiguiendo ya no se siente tan natural como antes. Eso que sientes cuando ciertos patrones de escasez empiezan a perder su dominio sobre ti no es debilidad espiritual, es la frecuencia de prosperidad empezando a instalarse. Es tu campo cuántico personal respondiendo a una instrucción más limpia que viene de adentro. Y eso desconcierta a la identidad antigua, porque la vieja versión de ti sabía sobrevivir desde la presión, desde el cálculo, desde el miedo a perder, desde la vigilancia constante de las señales externas. Pero una frecuencia nueva no entra en tu vida pidiendo permiso a esa identidad. La desplaza, la incomoda, la vuelve inestable. Y por eso lo que estás sintiendo quizá no sea atraso, sino el colapso de una estructura interna que ya no es compatible con la realidad que estás empezando a sostener. Si esto toca algo verdadero en ti, suscríbete ahora, no como un gesto automático, sino como una marca consciente
de que reconoces este espacio como tuyo, porque permanecer cerca de estas verdades no es solo consumo espiritual, es parte activa de tu proceso de manifestación y despertar. Es aquí donde casi todos se equivocan, porque confunden la caída del viejo sistema con la ausencia del nuevo. Interpretan el cansancio como fracaso, interpretan el vacío como castigo, interpretan la lentitud como rechazo del universo. Y sin embargo, cuando un salto cuántico financiero se completa en el campo, lo primero que suele romperse no es la cuenta bancaria, sino la obediencia emocional a la escasez. Lo primero que empieza a disolverse es el pacto inconsciente con la falta, esa fidelidad silenciosa a una versión de vida donde recibir siempre parecía peligroso, inestable o inmerecido, donde el dinero era símbolo de amenaza tanto como de salvación, donde la abundancia financiera siempre tenía un precio emocional que te dejaba exhausto antes de que llegara. Y en cuanto ese pacto comienza a aflojarse, la mente quiere volver atrás, porque prefiere un sufrimiento conocido antes que una expansión que todavía no sabe habitar. Lo que investigan personas como el Dr. Joe Dispenza sobre neurociencia y conciencia cuántica señala algo que muchos han sentido sin poder nombrarlo. El cuerpo es la mente del inconsciente, y cuando sigue repitiendo señales de escasez, aunque la mente consciente afirme abundancia, hay un desacuerdo biológico que el campo detecta antes que cualquier resultado externo. Y el primer paso para resolverlo no es repetir más afirmaciones de abundancia con mayor intensidad. El primer paso es reconocer que la vieja firma energética ya no es tuya, aunque todavía la puedas sentir. Quizá lo que llamabas bloqueo financiero era en realidad un periodo de transición entre dos firmas energéticas completamente distintas. Una estaba construida sobre urgencia, comparación, cansancio del alma y necesidad de controlar cada detalle para sentir seguridad. La otra empieza a formarse desde coherencia, desde una respiración menos rota, desde una relación menos violenta con el tiempo, desde la posibilidad de que el dinero deje de ser símbolo de amenaza o salvación y se convierta en respuesta natural a un estado más alineado. No se trata solo de atraer más, se trata de dejar de emitir desde la herida que interpretaba cada demora como prueba de insuficiencia. Y esa diferencia no siempre se siente como un logro. A veces se siente como soltar algo que llevabas tanto tiempo cargando que ni sabías que era un peso. El campo cuántico no responde a lo que dices, responde a lo que eres en el nivel más profundo de tu coherencia interna. Responde a la firma entre tu corazón, tu mente y tu sistema nervioso. Y cuando esa firma cambia, aunque todavía no lo veas en tu cuenta bancaria, algo en la trama de la realidad empieza a moverse diferente. Y si algo en ti se inquieta al escuchar esto, no lo rechaces. A veces esa inquietud aparece justo cuando la vieja frecuencia percibe que está perdiendo el control. Tal vez por eso tu mente intenta buscar contradicciones, o salir del mensaje, o decir que esto es demasiado bueno para ser verdad. Pero ese intento de fuga también revela algo. Revela que tocamos una capa profunda. Revela que tu sistema reconoce el umbral, aunque todavía no quiera nombrarlo. La reprogramación del subconsciente no ocurre en los momentos donde sientes euforia espiritual. Ocurre exactamente en momentos como este, cuando una verdad se asienta debajo del ruido mental y deja una huella diferente a todo lo que habías escuchado antes. Revela que la parte de ti que aprendió a vivir a la defensiva no sabe cómo reaccionar cuando ya no se le pide más esfuerzo, sino más permiso. Así que no ignores esto. No porque haya una amenaza afuera, sino porque el beneficio emocional de reconocer que tu salto cuántico financiero ya se completó empieza ahora, en este instante en que dejas de tratarte como alguien atrasado, bloqueado o equivocado. Ese alivio cambia la química del cuerpo, reduce el ruido mental, afloja el plexo solar, abre un espacio interno donde la coherencia cardíaca puede reorganizar lo que antes era puro estado de alerta. Y cuando ese espacio se abre, aunque sea por unos segundos,
la realidad deja de recibir una señal de escasez desesperada y empieza por fin a responder a una presencia distinta. La abundancia sin límites que sientes que te corresponde no es una fantasía espiritual. Es la consecuencia natural de un campo que deja de interrumpirse a sí mismo con el mismo miedo repetido. Es la respuesta inevitable cuando la frecuencia de prosperidad encuentra un sistema nervioso que ya no la rechaza. Quédate dentro de esta sensación, porque más adelante vas a entender por qué ciertas puertas no se abrieron cuando tú querías, por qué algunas pérdidas eran desmontajes y por qué el aparente retraso de tu vida financiera escondía una precisión que tu mente todavía no alcanzaba a ver. Lo que hoy parece solo un video puede convertirse en el momento exacto en que dejas de pedir una señal y empiezas a reconocer que la señal ya llegó. Lo más desconcertante de un salto cuántico financiero no es la transformación en sí, sino el intervalo extraño en el que tu energía ya cambió, pero tu realidad visible todavía no termina de obedecer. Y ese espacio, justamente ese espacio, es el que más castiga a quien no entiende lo que está ocurriendo, porque la mente mira afuera buscando confirmación, mientras el campo ya está trabajando en otra velocidad, con otra lógica, con otra secuencia. Por eso a veces sientes que algo en ti está distinto, más cansado de luchar, menos dispuesto a repetir ciertas dinámicas, menos compatible con la urgencia de antes, y aún así no ves la prueba concreta que te haría relajarte por completo. Ese es el desfase, no entre deseo y fracaso, sino entre una frecuencia nueva que ya fue aceptada por dentro y una materia que todavía está reorganizándose para reflejarla. Y hay algo importante que deben saber quienes trabajan con la ley de atracción y se frustran en este punto. El desfase no es evidencia de que fallaste. Es evidencia de que el proceso ya ocurrió en el plano energético y la materia física, que siempre va un paso detrás, todavía está traduciendo lo que el campo ya completó. Casi nadie habla de esta fase con honestidad, porque es una fase silenciosa, incómoda y profundamente espiritual. No tiene el brillo del comienzo, ni la celebración de la llegada. Tiene más bien una textura suspendida, como si una parte de tu vida ya hubiera terminado y otra todavía no pudiera nombrarse. Y cuando eso pasa, la antigua identidad financiera entra en alerta, porque interpreta la pausa como amenaza. Quiere volver a calcular, a controlar, a anticipar problemas, a revisar una y otra vez si algo salió mal. Pero más adelante vas a entender por qué esa urgencia de verificarlo todo era exactamente la resistencia final de una versión de ti que no sabía recibir sin tensión. Hay algo que los maestros del despertar espiritual han señalado desde perspectivas muy distintas, desde Neville Goddard, con su comprensión del estado asumido, hasta las investigaciones contemporáneas sobre neuroplasticidad y alineación cuántica. Y es esto: la identidad es el verdadero portal de la manifestación, no el deseo, no la visualización aislada, no los decretos de prosperidad repetidos en voz alta, como si fueran una fórmula mágica. La identidad, lo que eres en el nivel más profundo de tu sentido de realidad. Y cuando esa identidad empieza a cambiar, a dejar de definirse desde la carencia, a dejar de buscar seguridad en la urgencia, a dejar de confundir merecimiento con sacrificio, entonces el campo no tiene otra opción que responder con coherencia, porque recibir de verdad no siempre empieza con expansión visible. A veces empieza con desorientación. Empieza cuando tu sistema nervioso deja de responder de la misma manera a los viejos estímulos de escasez. Empieza cuando ciertas preocupaciones ya no consiguen dominarte igual, aunque todavía aparezcan. Empieza cuando el cuerpo comienza a soltar, muy poco a poco, la necesidad de vivir en estado de defensa permanente. Y mientras escuchas esto, quizá notes que hay un cansancio antiguo que ya no quiere seguir sosteniendo la misma historia. No porque te hayas rendido a la falta, sino porque algo en ti empieza a rechazar la identidad que necesitaba sufrir para sentirse responsable. Es aquí donde casi todos abandonan internamente.
no porque pierdan la fe, sino porque no soportan no tener pruebas inmediatas. Pero el campo no siempre entrega primero la evidencia. A veces entrega primero la recalibración. Primero reorganiza la firma energética. Primero modifica la relación entre tu corazón, tu pensamiento y tu sensación de seguridad. Primero desmonta la asociación inconsciente entre dinero y peligro, entre abundancia y culpa, entre expansión y pérdida de control. Y solo después, cuando el cuerpo deja de interrumpir con miedo aquello que el alma ya autorizó, la realidad comienza a moverse con más claridad. Si esto resuena en tu cuerpo, deja en los comentarios: estoy listo para recibir sin miedo. No como una frase vacía, sino como una marca física de permiso, como una señal de que reconoces que este aparente retraso quizá no era un castigo, sino una transición precisa entre lo que ya no podías sostener y lo que ahora sí puedes empezar a habitar. Escribirlo importa, porque la manifestación de abundancia no ocurre solo en la mente. Ocurre cuando todos los niveles del ser, incluido el que se expresa a través del cuerpo y de la acción concreta, se alinean con la misma instrucción interna. Lo que empieza a romperse ahora no es tu capacidad de prosperar, sino la versión de ti que aprendió a sobrevivir, creyendo que el esfuerzo constante era la única prueba de merecimiento. Y eso puede sentirse extraño, incluso amenazante, porque durante mucho tiempo tu sistema confundió tensión con responsabilidad, agotamiento con compromiso, vigilancia con madurez. Había una parte de ti que se mantenía en alerta no solo por miedo a perder dinero, sino por miedo a soltarse lo suficiente como para descubrir que la escasez también era una identidad, una postura interna, una forma repetida de habitar el tiempo con el pecho apretado y la mente siempre preparando el próximo problema. Cuando esa identidad comienza a colapsar, no siempre lo hace con señales gloriosas. A veces ocurre como una fatiga rara frente a los viejos patrones, como una pérdida de obediencia hacia pensamientos que antes dirigían todo, como una irritación silenciosa hacia la urgencia y hacia la comparación constante. Y ahí la mente antigua entra en conflicto, porque interpreta esa transformación como debilidad. Te dice que te estás relajando demasiado, que estás perdiendo el enfoque, que algo en ti se apagó. Pero no, lo que se está apagando no es tu poder. Es la antigua maquinaria interna que necesitaba vivir bajo presión para sentir que tenía el control. Una vibración alta no se construye añadiendo más intensidad a lo que ya existe. Se construye desmantelando lo que ocupa el espacio donde la abundancia debería instalarse. Y lo que más ocupa ese espacio no son las circunstancias externas, son las creencias no examinadas, los automatismos emocionales, los patrones heredados de generaciones que aprendieron a sobrevivir, pero nunca aprendieron a prosperar en paz. Y más adelante esto va a hacer todavía más sentido, porque casi nadie percibe el momento exacto en el que la vieja frecuencia deja de ser sostenible. No ocurre solo en los pensamientos, ocurre en el cuerpo, en la forma en que ciertas preocupaciones ya no encuentran el mismo lugar para instalarse, en la forma en que tu respiración rechaza de a poco la velocidad de antes, en la forma en que el plexo solar ya no quiere seguir cargando el peso de una identidad construida sobre carencia, sacrificio y autocontención. Tal vez incluso ahora notes una resistencia interna al escuchar esto, como si una parte de ti quisiera volver a lo conocido solo porque lo conocido parecía más predecible. Y sin embargo, esa incomodidad no siempre es una señal de peligro. A veces es solo la sensación exacta de una estructura vieja perdiendo autoridad. Lo que un día te protegió ahora te retrasa. Controlar te protegió. Anticiparte te protegió. Endurecerte te protegió. Pero la misma energía que en otro momento evitó que te derrumbaras, ahora puede estar impidiendo que recibas. Porque la abundancia no se instala en un cuerpo que interpreta expansión como amenaza. No se fija en un sistema nervioso que todavía asocia alivio con descuido. Primero tiene que ocurrir esta ruptura silenciosa, este desprendimiento interno.
esta caída de fidelidad hacia la escasez emocional que se había vuelto tan normal que parecía parte de tu personalidad. Si tu cuerpo reconoce este colapso antiguo, deja en los comentarios: ya no sostengo la vieja frecuencia. Escríbelo como quien marca un umbral, como quien deja constancia de que algo dentro de sí ya no está dispuesto a seguir llamando prudencia a lo que en realidad era miedo repetido. Porque este no es el final de tu estabilidad, es el final de una forma agotada de buscarla. Y cuando una identidad financiera antigua empieza a caer, aunque todavía no lo parezca, lo que se abre no es caos. Lo que se abre es espacio para que una nueva relación con el dinero, con el tiempo y con tu propio valor pueda empezar a existir sin ser interrumpida por la memoria de la falta. Hay una fase del proceso que casi nadie sabe nombrar sin miedo, porque desde fuera parece estancamiento, pero por dentro es una de las transiciones más delicadas que un campo puede atravesar. Es el vacío entre líneas del tiempo, el tramo en el que ya no perteneces por completo a la antigua frecuencia, pero todavía no terminas de habitar la nueva. Y esa tierra intermedia confunde, porque no trae la seguridad de lo conocido ni la evidencia inmediata de lo que viene. Trae silencio, trae suspensión, trae la sensación de que algo terminó, aunque todavía no puedas tocar con claridad aquello que comenzó. Es aquí donde la mente antigua se inquieta más, porque fue entrenada para interpretar el vacío como pérdida. Si no hay respuesta visible, asume rechazo. Si no hay movimiento rápido, asume atraso. Si no puede controlar el puente, imagina que el puente no existe. Pero más adelante vas a entender que esta fase no aparece para castigarte, sino para vaciar la fidelidad emocional que aún quedaba con la vieja realidad. Porque una nueva línea del tiempo no se instala sobre una estructura saturada. Primero necesita espacio. Primero necesita que ciertas urgencias se queden sin alimento. Primero necesita que el cuerpo descubra, aunque sea por segundos, que no todo silencio es abandono. Y tal vez eso es lo que más cuesta aceptar, que el universo no siempre responde acelerando. A veces responde deteniendo. A veces responde retirando ruido, personas, impulsos, certezas antiguas, hasta que lo único que queda es ese espacio desnudo donde la identidad ya no puede distraerse de sí misma. Y mientras escuchas esto, quizá notes una incomodidad sutil, una necesidad de salir de este punto, de apurarlo, de llegar cuanto antes a la parte donde todo se acomoda. Pero justo ahí se esconde una verdad profunda. Este tramo no se atraviesa empujando, se atraviesa dejando que el sistema deje de pedir garantías para cada paso invisible, porque el vacío no siempre significa que no está pasando nada. A veces significa que demasiado está pasando al mismo tiempo, pero en un nivel que tu mente todavía no sabe medir. La firma energética cambia, la relación con el tiempo cambia, la respiración cambia, el cuerpo deja de reaccionar igual a ciertos disparadores. Y aunque por momentos parezca que no avanzas, hay una reorganización mucho más silenciosa ocurriendo debajo de la superficie. Una reorganización que desmonta la asociación inconsciente entre prosperidad y tensión, entre dinero y supervivencia, entre recibir y quedar expuesto. Este es el trabajo más profundo de la alineación cuántica, no el que se hace con decretos de prosperidad en voz alta frente al espejo. El que ocurre en el silencio del cuerpo cuando el sistema nervioso empieza a aprender, célula a célula, que la abundancia no es peligrosa. Es aquí donde casi todos desisten por dentro. No porque dejen de creer, sino porque el vacío no alimenta al ego con resultados inmediatos. Y sin embargo, si logras permanecer unos instantes más dentro de esta verdad, algo empieza a suavizarse. No afuera todavía, pero sí en el centro. Como si el pecho dejara de pelear con el proceso. Como si los hombros empezaran a soltar la tarea imposible de controlar el tiempo exacto de la materia. Como si una parte de ti reconociera que este aparente no lugar no es el final del camino, sino el corredor preciso donde la vieja frecuencia termina de apagarse sin arrastrarte de vuelta. Si tu cuerpo reconoce este silencio de transición,
Deja en los comentarios: confío en el espacio entre lo viejo y lo nuevo. Escríbelo como quien decide no llamar fracaso a lo que en realidad es recalibración. Porque este vacío no vino a vaciarte de tu destino, vino a vaciarte de la urgencia que impedía sostenerlo. Y cuando una línea del tiempo se cierra de verdad, casi nunca lo anuncia con ruido. Lo anuncia con una quietud que la mente teme, pero que el alma reconoce. Hay algo que nadie te dijo sobre la manifestación de abundancia y que cambia completamente la relación que tienes con tu propio proceso. Y es esto: los momentos más poderosos del despertar espiritual no siempre se sienten poderosos. Se sienten vacíos, se sienten confusos, se sienten como si algo importante hubiera terminado sin que nadie organizara una celebración. Pero esa sensación de conclusión sin fanfarria es exactamente la firma de un cambio real, porque los cambios que solo existen en la superficie vienen con mucho ruido, con mucha emoción momentánea, con muchas promesas que se disuelven antes de que el cuerpo pueda registrarlas. Los cambios que ocurren en el nivel de la identidad, en el nivel de lo que tú sientes que mereces, de lo que consideras normal, de lo que ya no te parece aceptable, esos no anuncian su llegada. Ya están aquí cuando los reconoces. Y aquí aparece la verdad que tu mente tal vez no estaba lista para aceptar al principio, no porque sea demasiado grande, sino porque desmonta de una vez la lógica antigua con la que intentabas medir tu avance. Tu salto cuántico financiero ya se completó. No en el sentido superficial de que todo ya llegó como por arte de magia, sino en el sentido mucho más profundo y decisivo de que la estructura interna que sostenía tu vieja relación con la escasez ya no tiene la misma autoridad sobre ti. Y eso lo cambia todo, porque la manifestación real no comienza cuando la materia obedece, comienza cuando tu campo deja de emitir desde la herida que interrumpía la llegada. Durante mucho tiempo quizá pensaste que el dinero era la meta, cuando en realidad el verdadero umbral siempre fue otro. El umbral era convertirte en alguien que ya no necesitara tensarse para sentirse responsable, ni sufrir para sentirse merecedor, ni vigilar cada paso para creer que estaba haciendo las cosas bien. El umbral era dejar de confundir abundancia con alivio momentáneo y empezar a reconocerla como una frecuencia estable, una coherencia silenciosa entre lo que tu corazón puede sostener, lo que tu sistema nervioso permite y lo que tu identidad ya no sabotea por costumbre. Y cuando esa coherencia empieza a instalarse, aunque sea de forma imperfecta, el salto ya ocurrió en el lugar donde toda realidad debe completarse primero. Por eso tal vez sentiste en las últimas semanas o en los últimos meses algo difícil de explicar, como si ya no fueras exactamente la misma persona frente al dinero, frente al tiempo, frente a la idea de futuro. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya no encajabas del todo en la antigua forma de esperar. Había menos obediencia emocional al miedo, menos fe ciega en la urgencia, menos disposición a seguir llamando prudencia a lo que en el fondo era pánico repetido. Y mientras escuchas esto, quizás notes que algo en tu pecho reconoce esta verdad con una mezcla extraña de alivio y vértigo, porque aceptar que el salto ya se completó también significa aceptar que no estabas tan bloqueado como pensabas. Significa reconocer que mucho de lo que llamabas demora era, en realidad, el tiempo necesario para que el cuerpo aprendiera a no rechazar lo que el alma ya había pedido. Y eso importa más de lo que parece, porque un cuerpo en incoherencia puede desear abundancia con la mente y negarla con la sensación. Puede afirmar prosperidad con palabras y seguir emitiendo amenaza con la respiración, con el plexo solar contraído, con la expectativa constante de que algo va a salir mal. Pero cuando la firma empieza a cambiar, cuando la coherencia cardíaca reemplaza, aunque sea por instantes, la antigua defensa, cuando la identidad deja de aferrarse a la escasez como si fuera una forma de lucidez, entonces la realidad comienza a recibir otra instrucción, más limpia, más estable, más compatible con una línea del tiempo donde recibir ya no se vive como un riesgo,
Si esta verdad toca algo real en ti, deja en los comentarios: mi salto ya ocurrió en el campo. Escríbelo no para convencerte, sino para marcar el momento exacto en que dejas de mirar tu proceso como una ausencia y empiezas a reconocerlo como una conclusión invisible que ahora solo necesita ser sostenida. Porque sí, el dinero también llegará en la forma correcta, pero lo más importante ahora es esto: dejar de tratarte como alguien que aún está esperando permiso. El permiso ya fue dado, la puerta interior ya se abrió, y aunque la materia todavía esté acomodando piezas, tu frecuencia ya no está negociando con la misma falta. Ese es el verdadero salto. Y una vez que ocurre, nada vuelve a organizarse desde el mismo lugar. Después de reconocer que el salto ya ocurrió en el campo, aparece una fase todavía más profunda y a veces más desafiante, porque ya no se trata de comprender lo que está pasando, sino de no interrumpirlo. Permitir, recibir y sostener no parece una acción heroica para la mente antigua. No tiene el drama del esfuerzo ni la sensación conocida de estar luchando por un resultado. Y justamente por eso puede resultar tan incómodo al principio, porque una parte de ti fue entrenada para creer que solo merece aquello por lo que se desgasta, que solo puede confiar en lo que controla, que solo está haciendo las cosas bien cuando siente presión en el cuerpo y urgencia en la mente. Pero la nueva frecuencia no se estabiliza en ese tipo de terreno. Se necesita otra cosa. Necesita espacio interno. Necesita menos defensa. Necesita que el cuerpo deje de interpretar la expansión como una amenaza silenciosa. Recibir no siempre falla porque la abundancia no llegue. A veces falla porque el sistema nervioso todavía no sabe quedarse en calma frente a ella. Porque en niveles muy profundos, para muchas personas, tener más también significó quedar más expuestas, ser más observadas, asumir más responsabilidad, sentir más miedo a perder. Y si esa memoria sigue viva en el cuerpo, incluso una manifestación deseada puede generar resistencia. Por eso esta fase es tan sutil. No estás aprendiendo a atraer, estás aprendiendo a no cerrar la puerta cuando la vida empieza a responder de una manera distinta. Estás aprendiendo a sostener una respiración más abierta sin sentir que te estás descuidando. Estás aprendiendo a sentir seguridad, no desde el control, sino desde una coherencia más tranquila entre tu corazón, tu mente y tu energía. Y mientras escuchas esto, quizá notes lo delicado que es ese ajuste. No sucede con violencia, sucede casi en silencio, en la forma en que ya no reaccionas igual a ciertas preocupaciones, en la manera en que algunas noticias, cifras o retrasos dejan de apoderarse por completo de tu centro, en esa pequeña distancia que empieza a nacer entre un estímulo externo y tu vieja respuesta automática. Ahí está ocurriendo algo enorme, aunque parezca mínimo. Ahí tu firma electromagnética empieza a dejar de repetir la misma instrucción de carencia. Ahí la coherencia cardíaca, aunque todavía sea frágil, comienza a enseñarle al cuerpo que recibir no equivale a peligro, que expandirse no es traicionarse, que sostener más no significa volver a vivir en alerta. La antigua identidad quería resultados para poder relajarse. La nueva frecuencia se relaja primero, y desde ahí permite que la realidad se reorganice. Ese es el giro que casi nadie ve. Ese es el punto donde la lucha deja de ser confundida con compromiso espiritual. Porque no viniste a demostrar que puedes soportar más peso. Viniste a convertirte en alguien que ya no necesita cargar la vieja tensión para sentirse preparado. Y cuando eso empieza a instalarse, el dinero deja de ser un examen constante y empieza a convertirse en una consecuencia más natural de tu alineación. Si sientes que tu cuerpo está listo para sostener sin miedo, deja en los comentarios: recibo en paz y sostengo en coherencia. Escríbelo como un acto de permiso, como una forma de materializar en la materia una decisión energética que ya comenzó dentro de ti. Porque permitir no es rendirse a la incertidumbre, es dejar de pelear con la llegada. Recibir no es esperar pasivamente, es permanecer disponible sin volver a la vieja defensa.
Y sostener no es endurecerte para no perder, es habitar con calma la frecuencia que antes solo podías imaginar por instantes. Ahí es donde la abundancia deja de sentirse lejana. Ahí es donde empieza de verdad a reconocerte. Hay algo que sucede cuando la alineación cuántica deja de ser un concepto y se convierte en una experiencia vivida en el cuerpo. Algo que es difícil de describir con precisión porque ocurre en el umbral entre lo que se piensa y lo que se siente, entre lo que se desea y lo que se sostiene, entre lo que se le pide al universo y lo que el cuerpo finalmente acepta recibir sin resistencia. Y es esto: la urgencia deja de sentirse urgente, no porque los problemas desaparezcan de un día para otro, sino porque tu relación con ellos cambia de raíz. Lo que antes detonaba pánico empieza a generar simplemente atención. Lo que antes consumía semanas de ruido mental empieza a resolverse desde una quietud que reconoces como tuya. Ese cambio no es arrogancia espiritual ni desapego forzado. Es el resultado natural de un sistema nervioso que ha empezado a aprender poco a poco que el presente es más seguro de lo que la mente acostumbraba a creer. Y esa sensación de seguridad en el presente es exactamente la condición que la energía del dinero necesita para instalarse de forma duradera. Porque la abundancia no se sostiene sobre la adrenalina del deseo, se sostiene sobre la estabilidad de quien ya no necesita perseguirla para sentir que está en el camino correcto. Si este mensaje resonó en alguien que conoces, alguien que sabes que está en ese intervalo silencioso, donde algo ya cambió por dentro, pero el mundo afuera todavía no terminó de reflejarlo, compártelo ahora con esa persona. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer en tu propio proceso de conciencia expandida es acompañar el despertar espiritual de alguien más. Y ese acto de generosidad también es una señal que el campo registra. Y entonces llega una fase que no siempre hace ruido, pero cambia por completo la manera en que interpretas tu propia vida. No porque todo esté resuelto de un día para otro, sino porque algo dentro de ti deja de relacionarse con la realidad desde la antigua herida. La nueva frecuencia ya está respondiendo, y muchas veces su primera respuesta no es externa sino interna. Se siente como menos urgencia en lugares donde antes había presión, como menos ruido mental en asuntos que antes drenaban tu energía por completo, como una respiración que no necesita pelear tanto con el futuro, como si el cuerpo, sin anunciarlo, comenzara a confiar un poco más en lo que no puede controlar todavía. Ese cambio es sutil pero profundo, porque durante mucho tiempo quizá pensaste que la evidencia de una manifestación tenía que verse primero en los resultados, cuando en realidad hay señales más íntimas que aparecen antes y que dicen mucho más sobre lo que ya se está reorganizando. La caída de los hombros, la suavidad inesperada en el pecho, la disminución de esa vigilancia constante que antes te acompañaba incluso en los momentos de descanso. La sensación de que ya no necesitas forzar una certeza mental para sostenerte por dentro. Y mientras escuchas esto, tal vez notes que no es euforia lo que aparece, sino una clase distinta de estabilidad, una calma nueva que no depende tanto de lo que todavía falta, porque algo en ti empieza a reconocer que la vida ya está respondiendo desde un lugar más silencioso y más verdadero. La antigua versión de ti necesitaba pruebas para relajarse. Esta nueva presencia empieza a relajarse y desde ahí reconoce pruebas que antes no sabía leer. Un encuentro inesperado, una idea que llega con claridad, una oportunidad que se mueve sin tanto esfuerzo, una conversación que abre una puerta, un impulso interno que ya no nace del miedo, sino de una certeza más limpia. Las sincronicidades no siempre llegan como espectáculo. A veces llegan como pequeñas confirmaciones que solo una conciencia más serena puede percibir. Y ese es uno de los signos más claros de integración. Ya no estás intentando arrancarle una respuesta a la realidad. Empiezas a notar que la realidad responde mejor cuando tu campo deja de empujarla con desesperación. Por eso esta fase no consiste en hacer más, sino en reconocer mejor.
Reconocer que lo que antes llamabas demora podía estar afinando tu capacidad de sostener. Reconocer que lo que parecía vacío estaba ordenando el espacio. Reconocer que la abundancia no siempre entra de golpe, pero sí empieza a rodearte de señales cuando tu identidad deja de contradecirla. Y cuando eso ocurre, aunque todavía haya cosas por acomodarse, ya no caminas igual. Hay menos guerra dentro, menos necesidad de pelear con el tiempo, menos apego a la versión de ti que se definía por lo que faltaba. Hay una última cosa que quiero que consideres antes de que este mensaje termine, porque creo que puede cambiar la manera en que ves todo lo que viene a continuación. Llevas mucho tiempo buscando señales externas que te confirmen que todo está bien, que estás en el camino correcto, que el universo no te olvidó, que la abundancia sigue siendo posible para ti. Pero ¿y si la señal más importante que podías recibir hoy no era una notificación de depósito, ni una oportunidad que llegó de la nada, ni un mensaje que resolvía todo de golpe? ¿Y si la señal más importante era exactamente esta, la capacidad de escuchar todo esto sin que tu sistema nervioso lo rechazara, la posibilidad de sentir alivio aunque todavía no haya prueba visible, la apertura de reconocer que quizá no estás tan atrasado como creías? Porque eso, exactamente eso, es evidencia de que tu campo ya cambió. Es la prueba más silenciosa y más honesta de que el salto cuántico financiero que tanto esperabas ya ocurrió donde más importa. Y ahora lo que necesita no es más urgencia de tu parte. Lo que necesita es que tú te conviertas en quien puede sostenerse cuando todavía no hay nada que mostrar. Ese es el verdadero despertar espiritual en el área financiera. No la llegada ruidosa de la abundancia, sino la calma de quien ya dejó de dudar de que viene. Y hay algo más que vale nombrarlo, porque forma parte de esta misma verdad y casi nunca se dice con claridad. Muchas personas llegan a este nicho buscando técnicas, buscando frecuencias de 432 Hz o 528 Hz para activar la prosperidad, buscando el decreto correcto, la afirmación perfecta, la combinación exacta de palabras que destrabe lo que siente que está atorado. Y aunque todas esas herramientas tienen su lugar, ninguna de ellas funciona si la identidad que las pronuncia todavía se define desde la falta. Porque las afirmaciones de abundancia repetidas desde un cuerpo en alerta no elevan la vibración, la confirman como urgente. Y la urgencia es en sí misma la frecuencia de la escasez, hablando más fuerte que cualquier decreto. Lo que cambia todo no es la técnica que usas, es quién eres cuando la usas. Es el estado interno desde el cual te acercas al proceso. Es si en ese momento tu corazón late desde el miedo de que no llegue o desde la certeza tranquila de que ya está en camino. Y esa diferencia no se ve desde afuera. No la mide ninguna aplicación, ni la confirma ningún gurú. La sientes tú, en el cuerpo, en esa sutil distancia entre el pánico y la fe que empieza a crecer cuando el proceso de reprogramación del subconsciente va tocando las capas más profundas. Así que si has estado usando herramientas sin sentir que avanzan, quizá la pregunta no es ¿cuál herramienta agregar? Quizá la pregunta es ¿desde qué identidad estoy usando las que ya tengo? Porque el campo responde a eso primero. Siempre deja en los comentarios estoy cambiando la identidad, no solo la técnica, porque esa distinción puede ser el giro más importante que hayas hecho en tu proceso de manifestación de abundancia. Y mientras integras todo lo que este mensaje fue depositando, quiero que consideres algo que tiene que ver con la forma en que el tiempo se vive cuando la conciencia se expande. Antes del despertar espiritual, el tiempo se experimenta como presión. Cada día sin resultado visible, se suma a la evidencia de que algo está mal. El calendario se convierte en un acusador silencioso. Las fechas se cargan de expectativas que pesan más que los sueños que las generaron. Pero después de que la firma energética empieza a cambiar, el tiempo empieza a sentirse diferente. Más fluido, menos enemigo. Las demoras dejan de ser castigos y empiezan a verse como ajustes. Los retrasos dejan de sentirse como rechazos
y empiezan a percibirse como preparación. Y eso no es resignación ni conformismo espiritual. Es exactamente lo contrario. Es la capacidad de un campo coherente de reconocer que el universo trabaja con una lógica de precisión que la mente lineal no siempre puede seguir. La abundancia no llega cuando tú crees que debería. Llega cuando el terreno está listo para sostenerla sin sabotearla. Y preparar ese terreno es exactamente el trabajo que estás haciendo en este momento. Por eso cada video que te ayuda a soltar una capa más de la vieja identidad financiera, cada momento en que permites que tu cuerpo aprenda que la expansión no es peligrosa, cada instante en que tu coherencia cardíaca se estabiliza aunque sea por segundos, es una contribución real y medible a la manifestación que estás construyendo. No desde la urgencia, desde la precisión. Si este canal es el tipo de espacio que tu proceso necesita cerca, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque cada nuevo mensaje que llega aquí es otro paso en la dirección que tu campo ya eligió. Y compartir este video puede ser el detonante exacto que alguien más necesitaba para reconocer que su propio salto cuántico también ya ocurrió, aunque todavía no tuviera nombre para nombrarlo. Porque este mensaje no termina cuando el video acaba. Sigue resonando en las capas más profundas de tu campo, cada vez que permites que esta verdad sea más real que el miedo antiguo. Y cuando eso ocurre, aunque todavía haya cosas por acomodarse, ya no caminas igual. Hay menos guerra dentro, menos necesidad de pelear con el tiempo, menos apego a la versión de ti que se definía por lo que faltaba. Y en ese espacio, en esa quietud ganada, la abundancia ya no necesita ser perseguida. Ya sabe dónde encontrarte